El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar otro miércoles más, esta vez miércoles 1 de abril de 2020, y deberían ser las 6 de la tarde en este momento. Digo deberían ser porque ustedes saben los esfuerzos que estamos haciendo por llegar con Frecuencia Política y Radio Pichincha Universal a ofrecer este programa. Esto hace que lo estamos grabando un día antes, martes 31 de marzo, también a las 6:20 y pico de la tarde, y con nuestro invitado, ya les daré a conocer quién es, pero en este momento son poquito más de las 6 de la tarde de este miércoles 1 de abril, Frecuencia Política, que insisto, ha sido grabado el día de ayer, un esfuerzo de producción, como siempre, al que agradecemos mucho, a Paulina Enríquez, que se encuentra en la producción, a María Belén Proaño con el Minuto ODS, también el saludo sincero para Freddy y Eduardo, dos colegas, amigos, compañeros de la Asamblea Nacional, que nos están colaborando para que podamos hacer esta grabación por los mecanismos tecnológicos que tenemos hoy a la mano, y evidentemente el equipo de producción de Pichincha Universal, que siempre hace un trabajo tan profesional. Contentos de poder hacer un programa más con ustedes, contentos de poderles llevar información que me parece que es útil para el momento, pero también muy apenados, muy preocupados por lo que está pasando en el país. Ya lo hemos dicho, ya lo dijimos la vez anterior, sigue subiendo el número de casos confirmados, sigue subiendo el número de víctimas. Ventajosamente se destrabó un número que estaba congelado, no sabemos las explicaciones, preguntaremos si a qué obedecía, de los pacientes recuperados. El reporte que se diera este martes 31 de marzo, vimos que ya superaban los 50 los recuperados, pero es una situación dramática, lamentable, dantesca la que se vive en algunos sectores del país, particularmente Guayas y la ciudad de Guayaquil. A ellos nuestro abrazo muy cálido, a ellos nuestro sentido de unidad, a ellos decirles que denostamos, estamos en contra, nos declaramos enemigos de cualquier expresión de regionalismo, así como estas expresiones que quieren llevar la culpabilidad de lo que está pasando en este momento, que en realidad es un fenómeno mundial que ha rebasado a todos, más ha rebasado a los gobiernos como este, que ha estado poco preparado para cualquier tipo de crisis, incluida esta, y nos parece muy poco solidario, nos parece bastante impertinente esto de quererle echar la culpa a la ciudadanía sobre si las disfuncionalidades de no ser ciudadanos como ellos quisiéramos que fueran, ¿no es cierto?, ha agravado la situación. La situación es lamentable y es complicada porque en estos 3 años estuvimos golpeando a la institucionalidad pública, porque en estos 3 años hablamos absolutamente perversidades, digamos, si ustedes quieren, sobre la inversión pública, porque en estos 3 años, lejos de fortalecer el sistema de educación pública, el sistema de salud pública, la institucionalidad que se había creado, hemos hecho todo lo contrario. Vendrá el momento de hacer las evaluaciones con las responsabilidades políticas del caso. Nosotros hemos dicho que este es un momento de unidad política y nos sostenemos en eso, pero la unidad política no puede ser entendida como complicidad ni como alcahuetería. Por lo tanto, también estamos para señalar las cosas que no se hacen bien, como por ejemplo ha sido el contar con las pruebas para el diagnóstico, que son tan importantes. Los casos donde se ha logrado atenuar, controlar con un poco más de éxito a esta pandemia, es cuando la cuarentena y el mantenernos en casa, que es una medida esencial, ha sido acompañada de otras, como por ejemplo la detección temprana de los casos, para que puedan esos casos tener un tratamiento particular, un aislamiento particular. Y en este caso, en el Ecuador, sí, la realidad es que se nos hablaron de 2 millones de pruebas de diagnóstico, después se hablaron de 200,000, y en este momento la última información, que es bastante difusa, pero habla de tener en el Ecuador cerca de 15,000, alrededor de 15,000 pruebas. Evidentemente nos preocupa, evidentemente levantaremos nuestra voz de queja. Lo que está pasando con los laboratorios, que no pueden procesar la cantidad
de casos, de pruebas que se requieren, cosas que nos hacen volver muchísimos años atrás, donde se toman las muestras en Guayaquil, pero se envían a Quito para que sean procesadas. Son temas que lastimosamente están haciendo aún más dolorosa esta realidad que estamos viviendo no solamente los ecuatorianos, sino todos los ciudadanos del mundo, pero para el caso ecuatoriano estamos muy preocupados y consternados. Así que esta sensación ambivalente, contentos, claro, de poderles llevar un programa más, pero este programa está empañado absolutamente por la preocupación que tenemos y la tristeza que tenemos sobre las que ya han sido víctimas, sobre los que están contagiados y sobre todo los que estando contagiados están en situaciones más delicadas y necesitan toda la atención del sistema público de salud. Eso, comentarles que la Asamblea Nacional pudo ya mantener una sesión virtual. Se espera que este día miércoles, insisto, este programa está siendo grabado, pero este día miércoles debió haber sesionado la Asamblea Nacional para un tema que lastimosamente no lo encontramos tan prioritario en este momento, como es la discusión de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Hemos nosotros hecho el planteamiento de que esa sesión sea suspendida y que más bien se le dé fuerza a la reunión del día miércoles, donde se espera que dos personeros gubernamentales, la ex ministra de Salud y el otro, el actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, le brinden información no a la Asamblea Nacional, sino al país representado en la Asamblea Nacional sobre los temas sensibles. Así que estaremos pendientes de que eso suceda así y bueno, el desarrollo noticioso, ustedes lo saben. Cierro diciéndoles que a nivel mundial, Estados Unidos pasó a tener más casos y a ser el epicentro de esta pandemia e incluso por sobre China. La lamentable situación que también experimenta Italia y España, donde varía la cifra, pero tenemos un promedio de decesos y muertes que están entre los 600 y 800 personas diarias, personas que fallecen diariamente, y esto hace que nos preocupemos aún de manera más fuerte. Muchos especialistas dicen que el Ecuador está 2 semanas atrás de Italia, así que, o España. Esperamos que se puedan aquí corregir los errores que no se pudieron hacer allá y ojalá podamos mejorar el escenario que tanto nos preocupa en este momento a los ecuatorianos. Continuamos haciendo frecuencia política en términos digamos, de lo que ya vienen ustedes acostumbrando a escuchar. Hemos eliminado nuestro segmento musical, no tenemos la posibilidad, por más herramientas tecnológicas que tengamos, de sostener un programa como lo hacemos cotidianamente. Hemos suspendido también las cifras que presentamos cada semana. Quienes nos proveían las cifras están con otras preocupaciones y con otras prioridades en este momento, lo entendemos claramente, pero sí, la nota editorial, la entrevista, que es el tema central, y el minuto de ese lo hacemos con mucho gusto y esperamos que ustedes puedan, digamos, nutrirse de la información que Frecuencia Política les presenta. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política, dialogando con... Paso a la entrevista y estoy muy contento de tener ya en conexión hace algunos minutos ya a Diego Borja. Él es economista ecuatoriano. Borja fue asambleísta. Diego también fue ministro de Economía. Diego fue ministro coordinador también de toda el área económica en el gobierno del presidente Correa y presidente del Banco Central. Es un estudioso de la economía, un docente, un académico, y por lo tanto estamos contentos de tenerlo aquí en Frecuencia Política. Muchísimas gracias, Diego, de estar con nosotros. Gracias, Pavel, por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan por este medio ahora, que para todos evidentemente es un esfuerzo de todo tipo, desde acostumbrarse a no estar frente a un micrófono y tener al lado a la persona que te hace las preguntas y las entrevistas, hasta lidiar en algunos casos con una tecnología que no es de todos los días, pero que cada vez se va volviendo cotidiano. Gracias por la invitación. No, a ti, Diego. Siempre hay que hacer un esfuerzo también. Nuestros invitados, la conexión, digamos, poder acomodar un sitio de trabajo. Veo que tienes un bonito estudio, estudioso y lector siempre, Diego. ¿Mucho de economía o tienes otros temas también? Bueno, en este espacio que es el estudio mío es básicamente de economía. Es el sitio de trabajo, pues, que ahora está adecuado aquí en la casa para poder seguir produciendo. En otro espacio de la casa tengo literatura, que también es mi pasión. Y, digamos, ¿lo combinas o
la materia económica más en la época de universidad o dedicada más a la literatura? ¿O qué? ¿Cómo llevas el tema de la lectura? Siempre yo estoy leyendo siempre, o sea, es ya una especie de costumbre. Siempre estoy leyendo algún libro especializado en el área de economía o de historia o política o sociología, y siempre estoy leyendo un libro también en el área de literatura. Siempre. Qué bueno, Diego, qué bueno. Y estamos acostumbrados a que efectivamente sobre esa revisión bibliográfica y sobre esa revisión también de la actualidad mundial, Diego pueda hacer una opinión, digamos, sensata, informada sobre lo que viene aconteciendo en el mundo. Diego, tal vez una primera visión muy general. Coronavirus y economía mundial, ¿cómo estás viendo las cosas? Bueno, creo que hay varios elementos, pero para poderlo resumir en una entrevista tan corta, creo que en primer lugar el coronavirus se añade a un disturbio adicional que ya venía sufriendo la economía mundial y que lo habíamos visto en el último tiempo en varios elementos, ¿no? La guerra comercial entre Estados Unidos y la China, los anuncios de que se venía un nuevo problema financiero en los mercados más importantes del mundo, como la City, Wall Street, los problemas que venía teniendo la economía europea también en el ámbito de la reactivación, varios de ellos ya con desempleos permanentes de fuerza laboral por encima del 20%, eso ya se venía. Y lo que ha hecho la crisis esta de la pandemia mundial es agudizar los problemas y generar, por supuesto, un reordenamiento muy profundo, probablemente, de la economía y de la sociedad. Yo diría, coincidiendo con otros analistas, el mundo que se nos viene va a ser un mundo diferente. En la mitad estuvo la guerra también por los precios del petróleo entre Rusia y los países árabes. Está el hecho de que los países de Occidente, europeos sobre todo, van a tener que copiar el modelo de enfrentar la pandemia por parte de los asiáticos. Este rato tenemos a 4 países asiáticos, Japón, China, Corea del Sur y Singapur, como exitosos en el enfrentamiento de la pandemia, y tenemos a otros en Occidente, los Estados Unidos a la cabeza, como totalmente fracasados, y también a los países europeos. Entonces, ese hecho de copiar el modelo, de necesariamente tener que acudir a esas modalidades de confrontación de la pandemia, van a tener que verse también como parte de una reorganización de la economía y de la sociedad. Creo que definitivamente estamos pasando a un mundo multipolar. Así los Estados Unidos se agarre con uñas y dientes en su intención de mantenerse como la única potencia. Un mundo unipolar ya no va a ser posible. Vemos cómo Rusia también ha enfrentado con éxito la pandemia. En fin, creo que hay un reordenamiento en la economía y en la política. Me preocupa mucho, Pavel, el hecho de que se vayan poniendo por delante modelos autoritarios. Es decir, en este momento en el cual se da una crisis de orden sanitario, parecería que es lógico que se pongan cualquier cosa por debajo de la necesidad de salvaguardar la vida. Pero hemos visto que lo extraordinario se va volviendo ordinario, y lo ordinario se va volviendo un mecanismo autoritario, no democrático, no comunitario, no acción colectiva para confrontar problemas como este y como la crisis económica que se viene. Ese es también un elemento con el cual vamos a tener que lidiar en el momento inmediatamente posterior, junto a la crisis económica. Llegaremos al caso ecuatoriano, donde tal vez es emblemático, si te sigo bien, Diego, esta lógica donde uno haría pensar que todos efectivamente estamos priorizando la vida, el ser humano, su salud, por sobre otros elementos como el capital, particularmente la deuda, pero en el caso ecuatoriano se tomó una decisión distinta. Quiero llegar a eso en su momento, pero para terminar y salirnos tal vez del ámbito global, dices con acierto, Diego, que el mundo que vivimos ya no será igual en el enfrentamiento y los días posteriores al salir de esta pandemia, al seguirla enfrentando. Y esto supone que algunos sectores, Diego, no sé si compartes, que tenían visiones, por ejemplo, absolutamente críticas sobre la salud pública, se han dado cuenta que esto no es así, que la salud debería ser un derecho, que el derecho y ese tipo de derecho lo garantiza el Estado, que para eso hay que invertir, y no poco, hay que invertir muchísimo en el sistema sanitario, porque al final del día los comportamientos privados, ¿no es cierto?, hacen de la salud una mercancía, un bien, si tú quieres, ¿no es cierto?, que como si fuera a ser resuelto por el mercado, cuando en realidad es un bien superior, donde hay un derecho detrás.
También veo otros elementos, algunas decisiones de economías más bien claramente, digamos, pro sector privado, pro mercado. Está bien, no estamos criticando eso, pero sí estamos diciendo que vuelven a ver la importancia del Estado. Algunos llegaron a estatizar hoteles para, digamos, brindarlos a la cuarentena de algunos pacientes. Otros han llegado a estatizar momentáneamente, ambos casos, hospitales privados para la adecuada atención. Cierro con un último tema. Una cosa que resulta también muy poco común, casi inédita, que organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial digan que es el momento, al G20, por ejemplo, le dicen, ¿no es cierto?, que no cobre las deudas con los países que más mal van a pasar en este momento. ¿Cómo ves estos cambios de posiciones? O, digamos, evidentemente son entendibles, pero ¿qué te están diciendo del entendimiento de cómo debemos abordar, enfrentar esta crisis? Creo que en primer lugar queda absolutamente claro que el contar con sistemas de salud públicos, potentes, fuertes, amplios, con capacidad de amplia cobertura, es una lección aprendida por el mundo entero. En un momento en el cual el cambio climático, el derretimiento de los polos, el que se den fenómenos meteorológicos severísimos en el Caribe y en otros lados, desertificaciones, inundaciones, etcétera, que altera el ecosistema global, es un caldo de cultivo para pandemias como el coronavirus y otras. Esta ha sido la más fuerte probablemente que ha golpeado al mundo entero, pero vendrán otras. Y entonces queda absolutamente claro que si los países no cuentan con unos sistemas de salud públicos muy potentes, no solamente los secundarios, los hospitales, los centros ya finales de atención, sino la salud preventiva, etcétera, vamos a tener muchos problemas y creo que el espejo en el cual debemos mirarnos es los Estados Unidos. La primera potencia mundial que en este momento encabeza lastimosamente el número de contagios es una vergüenza. ¿Por qué? Porque siendo una potencia, la primera potencia mundial, no ha podido configurar un sistema amplio, público, que defienda a sus ciudadanos. Y esa es una lección totalmente clara. El segundo tema es, cuando tenemos crisis de esta envergadura, que ya digo, van a ser recurrentes en el siglo XXI, el cambio climático y otras, y no cuentas con un sistema organizado estatalmente para hacerlas frente, tienes la posibilidad de entrar grandes porciones, grandes conglomerados humanos en amplios riesgos, en profundos riesgos. Entonces, el Estado se ve como la organización colectiva indispensable. Creo que en ese sentido, Europa ha sido también, hay que reconocer un ejemplo, cuando, por ejemplo, en días pasados la Comunidad Europea decidió relajar la cláusula de disciplina fiscal. En el Pacto de Estabilización y Crecimiento hay una obligación de que los 27 países europeos cumplan con esa disciplina de no sobrepasar el 3% de déficit sobre el PIB. Y eso se relajó. ¿Para qué? Para que los países puedan enfrentar con absoluta libertad la necesidad de proteger a sus ciudadanos y de proteger su producción. Y hemos visto cómo la canciller alemana Angela Merkel ha señalado que el nivel de ayuda que se va a tener, el nivel de financiamiento que va a otorgar, el nivel de intervención del Estado que va a generar Alemania, va a acercarse a lo que fue la época de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de niveles de esa naturaleza. Macron ha sido muy claro en ese sentido también con las políticas de protección de productores, de empresarios, de personas y los niveles de contribución estatal al financiamiento de esos sectores. Y creo que los ejemplos más emblemáticos son los de la confrontación del coronavirus, de la epidemia en los países asiáticos. China ha sido evidentemente exitosa, pero al lado tenemos también un modelo no como el chino, pero similar, que es el de Corea del Sur, en el cual la empresa privada y el Estado se han juntado, digámoslo así, para masivamente proteger a los ciudadanos. Veía yo las noticias que inmediatamente después del contagio en Corea del Sur, en esa iglesia cristiana, se tomaban 200,000 pruebas de diagnóstico y diariamente lo hicieron de 20,000 pruebas gratuitas. En el Ecuador no hemos llegado, el FOE el día de ayer hablaba de 7,000 pruebas en total y con costos que van de 80 a 120 dólares. ¿Cómo queremos enfrentar de esa manera? Va a ser imposible. Entonces creo que queda clarísimo
un sistema de salud potente, un Estado no solamente regulador, sino capaz de intervenir en momentos como estos de emergencia, claramente en la sociedad y en la economía, y ojalá salgamos de este proceso fortalecidos, complementando medidas rigurosas, como el toque de queda, como el mantente en tu casa y cosas de ese estilo, pero sin rupturas democráticas que afecten derechos y que afecten la convivencia ciudadana en los mejores términos de libertad y de justicia social. Gracias, Diego, por dar este mapeo de la economía mundial, de cómo se está presentando la economía mundial, qué aparecen como elementos exitosos en combatir esta pandemia. Estamos conversando con Diego Borja, estudioso de la economía ecuatoriana y un entendido en la materia de economía. Voy entonces a América Latina, Diego, y lastimosamente, no sé cómo tú lo veas, pero lastimosamente parece ser que el Ecuador es el país que peor está enfrentando la crisis. Podemos tomar un indicador y el indicador puede ser número de muertes por cada millón de habitantes. Ni siquiera Brasil, que tiene, digamos, muchos casos, pero muchísima población, llega a un muerto por cada 100.000 habitantes, por cada millón de habitantes. Sí, está bajo de eso. Y ningún país latinoamericano ha llegado a tener un muerto por millón de habitantes. En el Ecuador son más de 4 estimaciones que hoy veía, por ejemplo, las hacía Byron Villasís. ¿Qué te dice esto, Diego? Tú has dicho sistemas sólidos de salud pública, has dicho la necesidad de que el Estado en un momento determinado tenga que intervenir. Yo veía que Inglaterra, digamos, en un momento hace un anuncio de que el Estado asumiría el pago de cerca del 85% de toda la nómina del país, sin importar si es pública o privada. Vemos, ¿no es cierto?, ya lo habíamos dicho, estatización momentánea al menos de cosas como hoteles, cosas como hospitales privados, y el hecho de priorizar cuando se tienen pocos recursos, entregarle todo eso a salud, pero en días anteriores, a pesar de que tú eres parte de unos economistas que también planteaba el tema del no pago de la deuda, digamos, suspender ese pago, entrar en procesos de renegociación, se pagó. ¿Por qué está siendo el Ecuador el de los países que peor está enfrentando esta pandemia, Diego? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, señalemos con claridad. El Ecuador tiene el puesto número 5 en toda América respecto al número de casos. En toda América. Está por debajo de los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile. Quinto puesto, lastimosamente. Y en términos de fallecidos por este virus por habitante, como tú bien lo señalabas, es el primero. Lastimosamente nos llevamos la medalla de oro en lo peor, que es el número de muertes por millón de habitantes en América Latina. Entonces, vemos claramente que los resultados dicen que estamos haciéndolo mal, que el Ecuador lo está haciendo mal. ¿Y dónde creo que está el problema? Creo que hay dos ámbitos del problema. Por un lado está la incapacidad del gobierno para estar a la altura de las circunstancias. ¿Y a qué me refiero? En un momento en el cual tenemos una crisis montada como esta, lo que había que hacer y lo que hay que hacer, todavía no es tarde, es asignar la mayor cantidad de recursos para dos objetivos que son los que el mundo dice que funcionan. El uno es pruebas masivas de diagnóstico y el otro es quédate en tu casa, o sea, aislamiento. Si ya encuentran a través de pruebas masivas quiénes son las personas que están infectadas, con quién se han relacionado, puede haber una trazabilidad, existen miles de mecanismos tecnológicos en este momento para hacerlo, están a disposición. Si ya encontramos eso, aislar a esos sectores y aislar a los potenciales. Te pongo un ejemplo extremo. En Guayaquil hay aproximadamente 2.600.000 habitantes. De esos 2.600.000 habitantes, aproximadamente 800.000 tienen que salir día a día a ganarse el pan. Tienen un ingreso diario, no tienen un empleo fijo, 800.000 personas. Si lo ponemos en términos de hogares, esas 800.000 personas vendrían siendo aproximadamente 300.000 hogares. Con una canasta semanal básica de $35, necesitaríamos $10.500.000 semanales para hacer frente al problema, en el sentido de que el Estado podría ayudar a las familias para que se queden en su casa y no tengan que salir a conseguir su ingreso. $10.500.000, con lo que el Ecuador consiguió el día de ayer como
crédito poniendo el oro como prenda, que anunciaba el Banco Central, un crédito de 300 millones de dólares, tenemos para 28 semanas de apoyo a 300.000 hogares en Guayaquil. Sí, de eso estamos hablando. Si es que utilizamos 40 millones de dólares, tenemos 2 millones de pruebas de diagnóstico inmediatamente. ¿Qué son 340 millones frente a lo que es la posibilidad de un contagio masivo y de mayores muertes que lamentar? Incluso yo decía hace un momento en otra conversación, si lo ven desde el punto de vista de inversión, 340, 400 millones de dólares para tener trabajadores sanos, para tener un pueblo productor sano, para recuperar la economía, incluso la ganancia con gente sana. No es una inversión descomunal. Y si lo comparas, esos 340, 400 millones de dólares que estamos hablando, para resolver el problema, con un pago que se acaba de hacer de manera absurda, indolente, incluso torpe, porque no era necesario hacer el pago de los 324 millones de dólares de capital por los bonos Global 2020. El ministro de Economía anunció, lo dijo públicamente, que pagaba porque si no lo hacía, no iba a obtener los 2.500 millones de dólares de parte de organismos multilaterales. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los bonos son de personas privadas, de particulares. Los multilaterales no tienen nada que ver con si se pagan o no se pagan los bonos. En otros momentos de la historia, en el año 2009, dejamos de pagar los bonos Global 2012 y 2030. Y sin embargo, los multilaterales no cortaron el crédito. No. O sea, ya hay un hecho específico. Si comparamos esos 324 frente a los 400 millones que estoy hablando para resolver el problema, no tiene sentido haber hecho ese pago, y más todavía cuando se enmarcaba en una legalidad absoluta. El gobierno pudo haber hecho uso de la cláusula de mora técnica, le daba 30 días para entrar en un proceso de negociación que, como lo hizo la Argentina, con Alberto Fernández a la cabeza, le hubiera podido incluso invitar al Fondo Monetario Internacional para que le acompañe en la renegociación de esos bonos. Entonces, creo que no se están tomando las acciones que están al alcance. Yo escucho a mucha gente decir, pero el Ecuador no tiene dinero, pero sí tuvo para pagar los 324 millones de dólares de la deuda. Claro. Cuando podríamos haber destinado eso a resolver el problema. Solamente termino diciéndote eso. En Corea del Sur hay un término que es Bali Bali, rápido, que es el que está guiando la estrategia para salvar vidas. ¿Qué han hecho ellos? Incluso ni siquiera han mantenido la medida de restricción domiciliaria. En este momento ya circulan por las calles, pero hay brigadas de médicos, del Ministerio de Salud Pública, de la Salud Pública, que toman en relación con laboratorios privados y con proveedores privados las pruebas en la calle. Te toman las mucosas de la boca, te hacen el examen en pocas horas y por número celular te dicen si estás o no estás contagiado. Si estás, tienes que entrar inmediatamente en restricción domiciliaria vigilada, que es posible hacerlo con los mecanismos tecnológicos que hay hoy en día. ¿Cuánto le cuesta eso? Lo que estoy diciendo aproximadamente para el caso de Guayaquil. Y si lo ponemos a nivel nacional, podría ser por el doble. Entonces, en un contexto de crisis, si usamos 800 millones de dólares, ya digo, incluso como inversión, podríamos resolver el problema y no ocupar este lastimoso primer lugar en el número de muertos por coronavirus y de contagiados por coronavirus. Ya Diego Borja lo ha dicho, no solamente impertinente, sino incluso torpe la medida, y además con un tema, lastimosamente no vamos a tener oportunidad ni tiempo en este momento. Diego, te invitaría en una nueva ocasión para que lo conversemos, con esta lógica de que toda la deuda ecuatoriana estaba de alguna u otra manera penalizada, ¿no es cierto?, su valor depreciado, y estaban, digamos, con bonos hasta el 30-35% de su valor, y claro, esta deuda sí estaba con más del 90% de su valor, porque hace pocas semanas las autoridades económicas dieron el anuncio de que sí pagarían, por lo tanto ha levantado las alertas en todos los estamentos políticos, económicos y sociales de la impertinencia y esta indolencia, como bien lo ha dicho nuestro invitado, respecto al tema de deuda. Diego, me quedan unos 8 minutos para poder cerrar y quiero llevarte a un tercer o cuarto y último terreno. ¿Dónde más fondear? Aquí parece que nuevamente nos podemos enfrentar a dos visiones. La una que cree que deberíamos poner el acento, ¿no es cierto?, en toda la sociedad, golpeando una vez más a los sectores populares, las clases medias,
y otra que más bien habla, te digo, nosotros lo hemos planteado, por ejemplo, un 10% de contribución a las utilidades de la banca, que el año anterior la economía decreció, la banca creció más de 40% sus utilidades netas. Hemos planteado 0,9% de contribución también a los capitales, a los patrimonios mayores de $1.000.000, o el 25% al monto del que se vieron beneficiadas las 15 empresas más grandes de la remisión del año anterior. Pero parece ser que esta no es necesariamente la visión que maneja el gobierno, tanto así que todavía no presentan un proyecto de ley. Antes se habían apurado en proyectos de ley económica urgente y ahora que sí tenemos una urgencia real, no lo están presentando. ¿Qué más, digamos, cómo más pueden contribuir los que más tienen en este momento capacidad de hacerlo en la sociedad ecuatoriana, Diego? Bueno, las tres medidas que tú has señalado son absolutamente posibles, son justas en términos de justicia social, son eficaces en términos de contribución económica. Yo le añadiría que a los bancos que tuvieron ganancias de más de 600 millones, podría añadírsele las telefónicas, que también tuvieron ganancias, que fueron de los pocos sectores, telefónicas y bancos, los que ganaron, y podrías tener ahí alrededor de unos $100 millones como una contribución especial inmediata. Perdóname la interrupción, que en mi bancada hemos enviado el día de hoy esa iniciativa ya como redactado como proyecto de ley y se incorporaba a las telefónicas también. Me parece que está bien porque es una contribución, ya digo, justa en términos de justicia social y en términos de eficacia económica. El otro tema, existe ahí una prohibición que el gobierno se impuso para ser fondeado a través del IES y del Banco Central del Ecuador. Eso habría que relajar en lo inmediato para poder acceder a esos recursos y en vez de tenerlos parqueados en bancos extranjeros al 0,4%, poder utilizarlos en este momento como lo están haciendo todos los países del mundo, incluso con moneda dura como el euro, en el caso de Europa, yo no se diga los Estados Unidos. Eso estaría a nuestro alcance. Y ahí tienes también alrededor de unos 1.000 millones más sin alterar ninguna cuenta, sin poner en riesgo ningún balance. Todo estaría adecuadamente asignado. Y un elemento adicional, creo que es indispensable tener una lógica económica, no una lógica de contador. Si en este momento el gobierno se hace cargo, por ejemplo, de la planilla de las empresas exportadoras, tú estás protegiendo empleo, pero también protegiendo divisas privadas, porque el petróleo se va a mantener bajo por algún tiempo más en cuanto a su precio, pero podríamos generar espacios para recomponer la oferta no petrolera del Ecuador. Y creo que ese es un tema absolutamente importante de verlo. Es momento de verlo, si me permite. Es momento de ver el tema del dinero electrónico. Fíjate lo útil que hubiera sido si teníamos el mecanismo del dinero electrónico en manos del Banco Central para poder hacer transferencias monetarias a los sectores que más lo necesitan, sin necesidad de salir de la casa, sin necesidad de ir a un banco y tener una cuenta. Porque se hubiera podido hacer dos cosas. La una, transferencias monetarias, y la segunda, obligación de que los proveedores de alimentos y los proveedores de medicina acepten ese mecanismo de pago de manera obligatoria. Y tú resolvías también el quedarse en casa. ¿Sí? Gracias a tu apreciación te quiero dar una primicia y te quiero hacer una pregunta. La primicia es que estoy presentando una iniciativa legal para resucitar el dinero electrónico. Tú lo decías bien, si en este momento se quiere llegar a 800,000 guayaquileños, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que se queden en su casa, algunos no están bancarizados, por lo tanto no tienen una cuenta donde tú le puedes depositar o hacer una transferencia, pero en este momento sí que tenemos cobertura de todos teniendo un celular. Esta es la ventaja de que además con costos bajísimos en la transacción, el Estado le hubiera podido asignar a este mecanismo recursos y con eso, digamos, hubieran podido también resolver algunas necesidades. Estando totalmente de acuerdo contigo, lo hemos planteado también, un piso de protección social para que a las familias, ya no solamente de pobreza y extrema pobreza, a los trabajadores autónomos, a quienes están en un sector de informalidad, se les llegue con un kit que incluya, digamos, o con un piso de protección social, como se conoce técnicamente, donde hay una transferencia monetaria más un kit sanitario, más un kit alimentario, porque esta gente que no sale, que se queda en su casa hoy, si acaso tiene casa, simplemente no come mañana.
y entonces debemos entender esa realidad. Y te quería preguntar, debemos casi terminar con eso, Diego, señalaste un tema bien interesante. ¿Tienes alguna estimación de cuánto podría suponer para el Estado que el Estado adopte en este momento la nómina, por ejemplo, los exportadores del sector exportador, para que ese sector que le genera divisas a la economía ecuatoriana no se vea afectado? Mira, aquí se podría hacer incluso una transacción, en el sentido de que el Estado paga la nómina y se hace un descargo a los impuestos de esas empresas para que lo puedan diferir, por decirte, a 24 meses. Entonces, de esa manera no es que ni siquiera se está haciendo cargo, simplemente estaría dando un crédito a través de nómina con cargo a impuestos a lo largo de 24 meses. ¿Cuánto puede representar eso? Si tenemos alrededor de 100,000 empleados en el sector exportador y tú tienes $400 aproximadamente que podrías pagar o alrededor de eso, es una cifra verdaderamente manejable por mes. Son 100 por 400, son 4 millones, 40 millones. 40 millones que a lo largo de 2 meses, son 80 millones que podrían desplazarse 24 meses para su cobro. Es decir, el problema no es que no hay recursos, el problema es que no hay ideas, el problema es que no hay voluntad política, el problema es que no hay prioridades. Entonces, si es que la prioridad es una ortodoxia, el propio Jaime Nebot, el día de ayer en ese organismo de la élite guayaquileña que formaron, que lo llamaron el Comité Especial de Emergencia del Coronavirus, le está diciendo al gobierno, no es la hora de la ortodoxia, no paguen la deuda. Copien las experiencias exitosas, no carguen con impuestos a la mayoría. Eso es como de sentido común. Si lo está diciendo la élite guayaquileña, evidentemente quiere decir que, uno, están reconociendo que no funciona lo que el gobierno ha venido haciendo, y dos, que están pensando pragmáticamente. Porque yo creo que los empresarios no van a querer meterse un tiro en la cabeza. Si nosotros tenemos una población enferma, el problema de la crisis sanitaria y el problema de la crisis económica se va a prolongar muchísimo más del periodo del 5 de abril, que están diciendo que ya se va a volver toda la normalidad, que no creo que vaya a ser así. El alcalde de Quito en eso sí fue más responsable y más marcó la pauta además, ¿no? Marcó la pauta, creo que le marcó el ritmo. Como las encuestas lo están diciendo, la gente mira a la acción de Yunda bastante mejor que a la acción de la alcaldesa de Quito. Hemos llegado justo al tiempo que nos habíamos planteado para esta entrevista. A Diego Borja le digo muchísimas gracias, y a la gente que sigue Frecuencia Política, al escuchar a Diego Borja, sobre todo esta parte final, me vienen nuevamente a la cabeza 2 reflexiones que fueron lanzadas en estos días. Solo el pueblo salva al pueblo, y cuando no hay liderazgo, la unión de todos los ecuatorianos se convierte en un imperativo. Seguimos apostando y apoyando porque el gobierno maneje lo mejor la crisis, pero eso no significará que no señalemos dónde están los problemas. Lo ha dicho muy bien Diego, no es que no hay recursos, es que el problema es que no hay ideas. En este momento la economía mundial incluso va a volcar muchos recursos para economías como las ecuatorianas. La gente, los países han abierto las válvulas de sus inversiones públicas para que a los sistemas de salud no les falte un solo dólar, pero lastimosamente aquí vemos todo lo contrario. Señalaba también nuestro invitado la importancia de las pruebas de diagnóstico, lo que entendemos por información semioficial, porque todavía no han estado las autoridades para decirlo. Tendríamos una disponibilidad de 16,000 pruebas para el Estado ecuatoriano. Una cosa muy preocupante. Muchísimas gracias, Diego. Te debo decir que postularemos tu participación para que también puedas dar ideas al país a través de la Asamblea Nacional, Diego. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Un fuerte abrazo. Continuamos con Frecuencia Política para que usted siga lo que hemos preparado de información con mucho cariño para todos ustedes. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes con todos. Como ya lo dicen varios analistas, luego de la pandemia no podremos volver a un estado de normalidad. Y es que esta normalidad es justamente la que nos ha traído a enfrentar esta pandemia de maneras tan desiguales. Sin duda es una oportunidad para mirar de cerca los problemas estructurales de nuestros países y atender de manera prioritaria a los grupos más vulnerables. Si tomamos en cuenta las metas de la Agenda 2030, una de ellas plantea garantizar que los hombres y las mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos.
En medio de esta pandemia esto resulta más relevante aún, puesto que como consecuencia de la cuarentena, miles de familias se han quedado sin acceso a sus medios de vida diarios. Es necesario que los gobiernos aseguren que estos grupos reciban raciones alimenticias y monetarias que les permitan cubrir sus necesidades básicas durante este tiempo de encierro, y deben asegurar que los mecanismos de entrega de estos insumos sean seguros y sobre todo rápidos. Los grupos más vulnerables eventualmente tendrán que suplir sus necesidades y decidirán salir a las calles, si es que no actuamos rápidamente. Por otro lado, en el objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos, se exhorta a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda. Hacer frente a la deuda externa de los países muy pobres, muy endeudados, a fin de reducir el endeudamiento excesivo. Es evidente que en el contexto económico mundial, muchas de las economías en desarrollo no pueden pagar sus obligaciones relacionadas con la deuda externa, más aún si tienen emergencias diarias que afrontar por su limitada capacidad de respuesta en temas relacionados con la salud y la supervivencia de sus habitantes. Esta es una oportunidad para evitar que el peso de la deuda sea un obstáculo adicional para que nuestros países puedan superar este momento social y económico tan desafiante. Tomar estas medidas es urgente y es no solo necesario, sino justo. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en el noroccidente de Pichincha en la 94.5. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.